Bien, Éxodo 20, del 8 al 11, el cuarto mandamiento. Cuarto mandamiento. Así que todos los domingos leemos los 10 mandamientos, o casi todos los domingos, así que ya estamos más o menos familiarizados con los mandamientos, ¿o no? ¿Sí? ¿No? Más o menos, ¿sí? Entonces, los leemos todos los domingos. ¿Cuántos de ustedes conocen los 10 mandamientos desde chicos, desde niños? ¿Lo escucharon cuando niños? No digo que se lo aprendieron de memoria, pero los escucharon cuando niños. La mayoría, ¿o no? Entonces uno piensa, deberíamos ya practicarlo, ¿o no? ¿Me siguen la idea o no? ¿Se dan cuenta que somos pecadores o no? Heavy, ¿o no? Porque si fuera un tema, porque a veces nosotros pensamos así, no, si yo conociera las cosas y las supiera hacer bien, las haría bien. ¿Usted ha dicho eso? Uno le dice eso siempre, uno dice eso a sí mismo, uno le dice eso a los demás, uno le dice eso a la esposa, al esposo, ¿cierto? Entonces cuando hay un problema, una crisis matrimonial, no sé qué hay un problema, entonces uno viene y dice, no, pero mira, dime lo que tengo que hacer y lo voy a... Mentira. ¿Sí? Los demás nosotros los conocemos de niños y todavía no los ponemos en práctica. Y vamos a estar toda la vida luchando para ponerlos en práctica. Así que una vez más vamos a uno de los mandamientos. Y en este caso, ya que vamos a hablar de tiempo, vamos a hablar acerca de este mandamiento. Porque Dios es Señor de todo. Cristo es Señor de todo lo que nosotros somos. Cristo es Señor de todo lo que nosotros tenemos, y eso implica también que Cristo es dueño, es amo y es Señor de nuestro tiempo. Así que el hecho de que Él sea el Señor de nuestro tiempo significa, por lo tanto, que yo debo usar y administrar mi tiempo según las directrices que Él me da, y no según lo que a mí me parece mejor que puedo hacer con mi tiempo. Dios nos da directrices y principios muy claros en la Biblia al respecto de cómo usar el tiempo y de cómo aprovecharlo y usarlo bien. Pero una de las preocupaciones que Dios tiene, para que vean el tremendo amor y generosidad de Dios, Él no es un amo cruel, ya lo dijimos ya, Él no es un señor déspota que simplemente quiere ponernos la pata encima y demostrar que tiene poder. No ese es el punto del Señor. Él es nuestro dueño, nuestro amo y nuestro Señor para hacernos bien, para hacernos florecer, para hacernos ser fructíferos, para bendecirnos. Así de generoso es Dios. De hecho, en el mismo acto donde Él se hace dueño, amo y Señor nuestro, también nos adopta como hijos, mostrándonos su amor generoso. Entonces, cuando nosotros vemos cómo Dios quiere que usemos nuestro tiempo, necesariamente entonces esto pasa por el descanso. Dios quiere que nosotros también tengamos un descanso. Y Dios quiere que el descanso sea significativo, ¿sí? A veces nosotros descansamos, a veces nosotros tenemos días libres, tenemos tiempo libre, pero no necesariamente estamos descansados, ¿sí? Muchas veces la carga emocional y el estrés siguen estando allí a pesar de tener días y momentos libres, donde nosotros podemos hacer lo que queramos de alguna manera, podemos descansar, podemos parar nuestro trabajo y dedicarnos a otras cosas, pero por alguna razón este ha sido un tema muy, muy complejo, y este que es el cuarto mandamiento, yo creo que el mandamiento que más cuesta, con todas sus implicaciones, yo veo que el que más cuesta vivirlo, o uno de los que más cuesta vivirlo y obedecerlo en este tiempo, ¿ya? Ustedes dirán, no, pero es que hay muchas otras cosas, o sea, hay mentira, hay adulterio. Sí, es cierto, pero de alguna manera si nos vemos, esas cosas siempre han estado en la historia de la humanidad de alguna manera. Pero si hay algo como distintivo de esta modernidad nuestra, es que específicamente el cuarto mandamiento, hay como mucha y constante violación del cuarto mandamiento. Incluso por parte, bueno, y esto es lo grave, ¿no? Por parte de quienes profesamos ser cristianos. Ya lo he dicho otras veces y vuelvo a decirlo, para ti que estás explorando las verdades del cristianismo y que estás conociendo a Jesús y estás aprendiendo de esto que es el Evangelio, eres muy bienvenido, ciertamente, y nos encanta que estés aquí y que puedas aprender y conocer. Pero también queremos ser transparentes y tú vas a escuchar un mensaje que evidentemente tiene una aplicación mucho más clara y directa para aquellos que decimos ser cristianos.
Para aquellos que decimos Jesús es mi Señor y Salvador y yo realmente he tomado por la obra del Señor en mi vida, pero he tomado la decisión de seguir a Cristo, de estar con Él, de seguir su camino. Bueno, entonces aquellos que han hecho esta pública profesión de fe tienen una responsabilidad o tenemos una responsabilidad mayor con esto, sin duda. Pero también queremos que tú que estás conociendo de Jesús o de Cristo, que estás explorando esto, puedas también comprender toda la implicación de lo que significa seguir a Cristo. Y significa esto, ni más ni menos, que Él se hace dueño de toda nuestra vida. Decir que Cristo tiene un espacio en mi vida aún no es suficiente. Decir que Cristo tiene el espacio más importante en mi vida todavía no refleja la radicalidad con la que la Biblia nos muestra lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa que mi vida ya no es más mía, sino que es de Cristo. Así que es mucho más radical que simplemente de hacerle un espacio a Cristo o incluso el espacio más importante. Es reconocer que el dueño de mi vida es Cristo, así que todo lo que haré con mi recurso, con mi dinero, con mi ropa, con mi casa, con mi auto, con mis horas, con mis minutos, todo lo haré bajo la directriz del dueño, porque nada de lo que tengo es mío, soy solo mayordomo, soy solo administrador, todo es de Él, es del Señor, es de Cristo. Así que desde este entendimiento, ¿cómo estamos usando el tiempo que Él nos da? Y por si fuera poco, este dueño, que es dueño de nuestro tiempo, voy a decir algo súper obvio, pero hay que pensar la implicación de esto, es el creador de toda la creación, de toda la realidad. Así que si no seguimos las directrices de Él, que es el creador, vamos a estar constantemente chocando contra la realidad. Y ese choque contra la realidad se traduce en ¿qué? En estrés, en ansiedad, en depresión, en cuántas cosas más, que justamente son la consecuencia de no seguir las directrices del dueño de la vida, del dueño de la creación y del dueño de mi tiempo. Si yo realmente usase mi tiempo como Él quiere que yo lo use, ciertamente mi vida florecería. Ciertamente mi vida sería fructífera sin ser agotadora, sin ser estresante. Difícil desafío, ¿no? ¿Será tan difícil? Creo que no es tan difícil ponerlo en la práctica. ¿Saben lo que es difícil? Arrepentirnos. Porque hoy tú vas a descubrir que el verdadero problema no está en el tiempo, no está en tu jefe, no está en el ritmo de la modernidad, ni en el transporte público de la ciudad. El verdadero problema está en tu corazón. Y solo en la medida en la que tú estés dispuesto a arrepentirte de aquellas actitudes orgullosas con las cuales tú le has dicho a Dios, no, yo sé mejor que tú cómo usar mi tiempo, Dios, déjame tranquilo. Tal vez no lo hemos verbalizado de esa manera, pero esa ha sido la actitud. Entonces, mientras nosotros no estemos dispuestos a reconocer que hemos pecado y que hemos sido orgullosos en eso, evidentemente muchas de estas situaciones van a seguir dominando gran parte de nuestra vida. Yo no estoy diciendo que todos los que tienen algún tipo de trastorno de ansiedad o de depresión es por causa de esto. Yo sé que no es así, hay distintas causas, pero sin duda es una de las principales y ustedes lo saben. Es una de las principales. Tal vez no sea tu caso, pero ¿y si lo es? Ábrete a la posibilidad que tal vez lo es. Ábrete a la posibilidad de que la palabra de Dios tal vez hoy va a producir la terapia en tu corazón o va a producir la sanidad en tu corazón que ninguna terapia fue capaz hasta el día de hoy. Si simplemente abandonas el orgullo y te arrepientes. Dios quiere nuestro reposo. ¿Se han dado cuenta de eso, no? O sea, y Dios lo quiere tanto que lo puso como un mandamiento, po. Nosotros tendemos a pensar así, que los mandamientos son como aguafiestas, ¿no? Así como lo que nos gusta, Dios dice, eso no lo hagan. Evidentemente que eso es falso, ¿no? Es absolutamente equivocado pensar así y es totalmente falto de realidad, ¿ya? Suelo comentar cuando me toca hacer la liturgia o la predicación en los momentos del matrimonio, ¿cierto? En los votos matrimoniales. Suelo comentar un estudio que ya lo leí hace un tiempo ya, ¿cierto? Un estudio hecho por una universidad norteamericana, por ejemplo, donde decía que estos típicos estudios que obviamente se hacen anónimos, ¿cierto? Sobre la satisfacción sexual, qué tan satisfecho estaba con su vida sexual. Y el índice de satisfacción sexual es mucho mayor en aquellos que tienen una pareja única y estable que en aquellos que cambian de pareja constantemente. Es como que, descubrimos algo, pero que ya estaba en la Biblia, digamos.
Entonces lo que nos parece agua fiesta en realidad no es agua fiesta, es Dios diciéndonos dónde está la verdadera fiesta, ¿me entienden? Los mandamientos son señales en el camino diciéndonos, para allá está el verdadero gozo. Si haces caso a estas señales en el camino, vas a llegar a donde tienes que llegar, a donde tu corazón anhela. Ahora, cuando vemos este mandamiento, que es el cuarto en el caso, claro, mencionaba por causa del no cometer adulterio, pero pensemos en este otro mandamiento. Pensemos, este mandamiento es muy claro y muy explícito que Dios quiere nuestro bien, po. O sea, Dios quiere nuestro descanso. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Y Dios lo quiere tanto que lo puso como un mandamiento. Y aquí es donde ya entramos en una paradoja. ¿Por qué Dios nos manda algo que todos nosotros queremos? Porque miren las contradicciones tremendas del corazón pecaminoso. Queremos el descanso, pero hacemos de todo para no descansar. Nos aferramos de manera porfiada, terca, a todas las acciones y actitudes que justamente nos impiden de alcanzar el descanso. Queremos tener el control, queremos producir las cosas como nosotros queremos nosotros tener el dominio sobre la vida y los resultados de la vida, y queremos que las cosas sean exactamente como yo me las imagino. Y esta obsesión e idolatría con el control nos impide de lograr lo que justamente queremos, descansar. Entonces Dios, que nos conoce y conoce nuestro corazón pecaminoso, nos dio un mandamiento explícito. Y es maravilloso porque es un mandamiento que dice varias cosas. Hay mucho que explorar aquí. Los mandamientos son súper profundos. Súper profundos. A veces uno lee una frasecita nomás, ¿no? No matarás. Y cuando uno empieza a escarbar en la profundidad de los que está ahí, uno ve que es un pozo profundo y no llega uno al fondo. Así también es con este mandamiento. Pero yo voy a hablar 4 cosas. 4 principios. ¿Podemos hallar descanso en nuestro tiempo? ¿Podemos hallar descanso hoy en el siglo XXI? ¿Podemos hallar descanso en una ciudad como Santiago? ¿Podemos? ¿Podemos hallar descanso, reposo? Y la respuesta es sí. ¿Y por qué la respuesta es sí? Porque Dios dice que sí. Decir que no puedes encontrar reposo ni descanso es hacer de Dios mentiroso. Si tú dices, es imposible descansar, no se puede, entonces tú estás diciendo que Dios es un mentiroso y lo estás acusando de mentiroso. Ten cuidado con lo que decimos. A veces no pensamos las implicaciones lógicas de lo que estamos diciendo. Dios dice en su palabra que es posible el descanso, y no solo posible, sino que es una orden y un mandato, y Él lo quiere para tu vida y la mía. Entonces, si hay algo que nos está impidiendo de alcanzar ese reposo, debemos nosotros considerar qué es. Y ese algo no está allá afuera. No estoy diciendo que no tenga ninguna influencia. ¿Tiene algo de influencia? Tiene. El ritmo de trabajo, el ritmo de la ciudad, tiene, pero no es determinante. Lo determinante que me impide, que te impide de descansar, está en tu corazón. Así que 4 principios que quiero decir sobre cómo encontrar reposo. ¿Bajo qué principios podemos encontrar reposo? Porque ese es el punto, ¿no? Y estos 4 principios nos van a mostrar dónde está el verdadero descanso. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Salmo 23, ¿o no? Bueno, Él pastorea las ovejas que lo siguen. Las ovejas que insisten en hacer las cosas a su pinta, de manera terca, evidentemente, al no seguir al pastor, no llegan a las aguas de descanso. Pero el buen pastor nos guía a aguas de descanso. Es su promesa, en su palabra. Entonces el problema es que no lo estamos siguiendo, ¿me siguen? Vaga redundancia, no estoy siguiendo. Okay. Entonces son 4 principios para el reposo. La intencionalidad, la productividad, la pausa y la centralidad de Dios. Cada uno de ellos en un versículo. Veamos el 8. Primeramente, el principio de la intencionalidad. Acuérdate. ¿No les parece heavy esto? El único mandamiento que parte así. Él no dice, acuérdate de no adulterar o acuérdate de no mentir. Acuérdate de no matar. No dice eso. Dice, acuérdate del día de reposo. En este sí dice, acuérdate. Varios motivos por eso. Uno de ellos, que de hecho lo vamos a ver después al final en el verso 11, pero le doy un pequeño adelanto. Uno de esos motivos es porque el día de reposo fue instaurado desde la creación, cuando Dios creó a Adán. Así que el acuérdate tiene que ver esto, ustedes saben que no es nuevo, en el fondo eso es lo que está diciendo Dios.
Esto estaba desde el inicio, cuando yo creé al hombre y al primer hombre y a la primera mujer. Ya estaba este día instaurado y santificado. Entonces, en un sentido él dice acuérdate por eso, pero en otro sentido es esto, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Acuérdate del sábado, dice la NBI, traduciendo una palabra que está ahí literal en el hebreo, que es la palabra Shabbat. La palabra Shabbat. El Shabbat es un concepto. Y después de que este concepto fue enseñado por Dios en su palabra, pasó a llamarse uno de los días como Shabbat. ¿Me entienden? No es al revés. Cuando Dios dice así, acuérdate del sábado, no es porque el sábado ya existía como día, todavía no existía. Él está diciendo, acuérdate del Shabbat como principio. Y por causa de eso, entonces los judíos aplicaron en su calendario y en su ciclo y le pusieron ese nombre a ese día. ¿Bien? Que era el séptimo. ¿Por qué el séptimo? Porque les recordaba la obra de la creación de Dios. Dios creó en 6 días y al séptimo descansó. Y lo santificó para que el hombre también descansara. Para santificarlo. Para santificarlo. Santificar es eso, es apartar, es separar. Así que aquí está el primer principio. Hay que ser intencionales. Si nosotros decimos, cuando pueda descansar, descansaré. No, si ahí voy a descansar uno de esos días, ahí veremos. Como que no. Pero si nosotros nos separamos y nos hacemos un hábito el separar el tiempo de descanso, no estamos siendo intencionales, nos vamos a ver absorbidos por la vorágine de constantes preocupaciones y labores. Por eso Dios dice, acuérdate. ¿Por qué nos dice acuérdate? Porque tendemos a olvidarlo. Entonces la primera cosa, esta cuestión no es así como que fluye. No, fluye el descanso, no fluye. ¿Sabes lo que fluye? Preocupación. Eso fluye del corazón. Yo sé, tú dices, no, pero tal vez alguno de ustedes está pensando ahí en su fuero íntimo, obviamente tal vez esto no lo va a decir, pero va a decir, yo soy un flojo. Yo trabajo re poco. Me levanto tarde. No sé. Pero fíjate que aquí no estamos hablando de la cantidad de horas que trabajas o a la hora que te levantas para trabajar. Aquí estamos hablando incluso de cómo tú estás constantemente preocupado de las cosas, del sustento, y cómo esa preocupación es una constante en tu vida, incluso cuando tú estás sentado viendo Netflix, tratando de olvidar esa preocupación, que está como una constante allí. Es como un ruido que está siempre ahí, un ruido que está siempre ahí. Y como que terminamos como acostumbrándonos un poquito a ese ruido. ¿Sí? Está siempre ahí, está siempre ahí. Y entonces el Señor nos dice que hay una forma de callar ese ruido. Y la primera es, seamos intencionales. Entonces, ¿qué significa esto? Separemos el tiempo que tenemos que separar para descansar. Veamos el principio general. En el día uno necesita trabajar y descansar. En el día también hay ciclos de Shabbat. ¿Me entienden? El Shabbat, vuelvo a decir, no es solamente el día sábado o un día de la semana. El Shabbat es el descanso. Y durante el ciclo de un día, yo también necesito descansar en el día. ¿Cuál va a ser mi hora y mi momento de descanso en el día? ¿Tengo que tenerla separada? ¿La tienes separada? ¿O simplemente el día fluye? Te levantás y lo que venga, vamos. Y si el jefe te da más pega, démosle nomás, vamos. Don't stop me now. Yo le dije que estoy pegado con Queen. ¿Sí? Entonces ahí vamos, ¿cierto? Y de repente es como que, no, pero en algún momento va a llegar la hora y probablemente no llega. Porque llegas a tu casa y sigue tu mente preocupada. Más encima hoy día la tecnología no nos ayuda mucho en ese sentido porque estamos constantemente conectados al trabajo. Entonces, en cualquier momento, a las 10 de la noche te llega, ¿cierto?, un mensaje de pega, digamos. Oye, acuérdate, no del día de reposo, acuérdate de otra cosa. Y no, acuérdate de esto mañana, a primera hora. Y yo estaba tratando de mantener mi mente distraída y no logro. Entonces, hay que ser intencional. ¿Y qué significa ser intencionales? Desde actos tan sencillos como en esa hora del descanso voy a apagar el celular o lo voy a dejar en silencioso y después responderé las llamadas perdidas.
Entonces soy intencional, lo apago, lo pongo en silencioso, lo pongo en modo avión, me da lo mismo, haz lo que queráis. Bottle water. Pero, claro, hay que ser súper millonario si va a hacer eso, ¿no? Todos los días. ¿Sí? Bill Gates, todos los días bota un celular al water. Entonces, claro, hay que ser intencionales. Y entonces, esta va a ser mi tiempo de descanso, el celular está apagado. Este va a ser mi tiempo de descanso, va a ser de tal hora a tal hora. Entonces, ¿y qué voy a hacer? Voy a santificarlo, voy a separarlo. Pensemos que esto significa, porque santificar significa literalmente separar, apartar. Piensa lo que esto significa en una agenda. Ser intencionales. Pero además, ser intencionales en la semana. Del ciclo de 7 días, que tiene una semana, hay un día separado para el reposo. Hay un día separado para el Shabbat. El domingo es el Shabbat cristiano. Domingo significa literalmente el día del Señor, expresión que está en el Nuevo Testamento, para referirse al día en el que la iglesia se congregaba y se reunía. Entonces nosotros vemos que esto que es el día del Señor, también hay que ser intencionales. ¿Y cómo podemos ser intencionales en guardar el día del Señor? Primero que todo, no es un día para hacer otros compromisos familiares cuando tú sabes que es el tiempo de estar con el Señor. Yo estoy diciendo que está prohibido tener los compromisos familiares, pero los puedes tener después del culto. No a la hora del culto. Entonces decir, no, yo voy a ir, sí, voy a estar ahí a las 11, si tú sabes que a las 11:30 el culto. ¿Cierto? Y no se preocupen si la familia se acostumbra después con eso. ¿Sí? Yo conocí, bueno, me crié en una familia donde mi abuelo y mi abuela eran muy rígidos con el tema del Día del Señor, ¿cierto? Y yo personalmente estoy muy agradecido por eso. Y una de las personas, justamente a todo esto, eran otros viejitos, amigos de mis abuelos, así que yo creo que era un tema generacional de ellos. Me contaron de una vez que llegó en la mañana del domingo una persona que venía desde el norte a visitarlos, porque tenía unos exámenes y no sé qué, el lunes a primera hora, y se vino el domingo, pues llegó el domingo. Y los llamó desde el terminal. En ese tiempo era así, las cosas ocurrían así, no sé, ¿sí? Entonces, estoy aquí en el terminal y me viene a buscar el hermano de uno de ellos, no sé quién era. Y ya, pues lo fueron a buscar, lo invitaron a tomar desayuno y todo, y le dijeron, bueno, vamos para la iglesia. ¿Me entienden? Vamos para la iglesia. No, es que yo estoy cansado, es que el viaje, no sé qué. Entonces, bueno, nosotros vamos. Aquí está la llave de la casa, duerme, nosotros vamos. Esa cuestión de que uno no viene al culto que está atendiendo una visita, yo nunca la he entendido. Para mí nunca fue así, para mis abuelos nunca fue así, para mis papás nunca fue así. Porque también yo estoy, además, dando un mensaje muy potente, pero negativo. Que mi visita es más importante que Dios. Entonces, eso es grave. Intencionalidad significa eso. Intencional significa yo intencionalmente separo este día. Intencional significa que yo me preparo también para ese día. Intencionalidad significa que yo soy inteligente con mis carretes. Po. Y si yo sé que voy a carretear el sábado hasta tarde y que eso me va a mantener el domingo cabeceando durante el sermón, que probablemente tenga algo que ver el predicador en eso, no lo voy a negar. ¿Sí? No quiero huir de mi parte, mi cuota de responsabilidad en eso, pero si una buena parte tiene que ver con que tú apenas dormiste 1 o 2 horas del sábado para el domingo, tú no estás siendo intencional en tu reposo. Tú no estás siendo intencional. ¿Sí? Yo no estoy diciendo está prohibido salir el sábado de la noche, yo no estoy diciendo eso. ¿Ya? Yo lo que estoy diciendo es, estoy siendo racional, son principios, no son recetas de queque, ¿ok? Son principios, no son recetas. El principio tiene que estar ahí. No, sí, mira, yo cuando tenía 19, 20 años, viví en Valpo. Imagínense, a esa edad en Valpo. Sin papá ni mamá, vivía en la casa de unos tíos. Entonces ya se pueden hacer un poco la idea cómo era. Tal vez no era drama para mí llegar a la casa, dormir un par de horas, pegarme una ducha y llegar a la escuela dominical y llegaba, pero como lechuga. Pero ella no es más así. Yo tengo que reconocer también, los años no pasan en vano, te empiezan a salir unos pelitos blancos.
Y uno ya empieza a darse cuenta que ya no te sirve el par de horitas que uno dormía cuando joven y llegaba a la escuela dominical. No, ya no me pasa más eso. Entonces, yo tengo que ver cómo yo aplico ese principio a mi vida. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el cómo yo me cuido para que el día del Señor yo no falte? Para que el día del Señor no vaya a ocurrir que efectivamente yo termine faltando. ¿Por qué? Porque lo pasé mal, porque carreteé mucho, porque comí muchas cosas pesadas y amanecí con el estómago pesado el domingo en la mañana y estoy mal de la guata. Bueno, fuiste tú el que no fue intencional en cuidar tu sábado en la noche para prepararte para el día del Señor. ¿Se fijan? Pensemos en todas estas cosas. Intencionalidad. Entonces Dios nos dice, acuérdate, santifícalo. Recuerda y separa. Recuerda y separa. Eso dice el verso 8, ¿no? Recuerda y separa. Guarden esos dos verbos. Dios está ordenando que seas intencional. Si no eres intencional, la máquina te va a llevar. Si no eres intencional, cualquier excusa va a ser válida para no guardar el día del Señor. Si no eres intencional, los momentos de descanso de los otros días tampoco los vas a tener. Incluso cuando estés tal vez en la casa sentado en el living, tu mente, tu corazón van a estar preocupados constantemente con cosas de la pega porque estáis pegados ahí, en el celo, en el WhatsApp, contestando. A todos nos pasa, si no nos vemos la suerte entre gitanos. Intencionalidad es el primer principio. Si no somos intencionales, la máquina nos come. Y Dios lo sabe. Y eso era así desde los tiempos rurales y desérticos del pueblo de Israel a las orillas, a los pies del Sinaí. Y sigue siendo así hasta el día de hoy. Dios conoce el corazón humano. El segundo principio en el verso 9, productividad. Este principio es muy bueno. Porque dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Interesante, ¿no? Dios dice, todo aquello que tú trabajes para tu propio bien, beneficio y satisfacción, está súper bien. Dios, el dueño de tu tiempo, te está diciendo que está bien. Que trabajes para el beneficio tuyo y de los que te rodean, tuyo y de tu familia, y para también tu propia satisfacción y de los que te rodean. Está bien eso. Dios no está diciendo que eso esté mal, está bien. Trabaja. Es más, de los 7 días, 6 son para eso. Dios te está diciendo, incluso la mayoría del tiempo lo puedes dedicar a eso porque Dios es glorificado a través del trabajo. Dios se glorifica a través del esfuerzo humano. Dios se glorifica a través de los dones, aptitudes y talentos que Él te dio. Esa pega que tú haces y que la haces bien y que sabes que la haces bien es porque Dios te dio los talentos para hacer esa pega, para hacer ese trabajo. Así que aplícate a hacerlo y hazlo bien. La productividad, sin embargo, nos ayuda a descansar. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir? Él dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Si nosotros utilizamos productivamente el tiempo que está separado para trabajar, que no es poco, no es poco, ¿sí? Tenemos que pensar que son 40, 45 horas semanales, por lo menos, ¿no? Da para hacer hartas cosas, po. ¿Sí? Yo no digo así que da para cambiar el mundo, pero da para hacer hartas cosas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Y aquí hay un problema también que es propio de nuestra generación. Somos poco productivos con el tiempo que tenemos para trabajar. Entonces pues estoy con pega atrasada. ¿Y qué hago? Uso el día del Señor para trabajar. Qué lindo, ¿no? Pero para entrar en las discusiones del Facebook, tuve plenitud de tiempo. ¿Sí? Poniendo las meditaciones, ¿cierto? Y después respondiendo a los que me criticaban, uno por uno. Si yo lo sé, si yo estaba ahí, por eso lo estoy contando, por testimonio personal. Entonces de repente uno dice, uy, me pilló la máquina, chuta, ¿y ahora cómo lo hago? ¿Y ahora cómo viviremos? Bueno, ahora el momento, entonces voy a tener que ponerme al día, y entonces me veo pillado. Y el domingo, en vez de ser de descanso, en vez de ser de reposo, termina siendo un tiempo donde, con suerte, tal vez incluso yo vengo rapidito, vengo al culto y después me voy a la casa a seguir trabajando. Lo cual tampoco está bien. Sobre todo si tuve tiempo en la semana para trabajar. Yo les comentaba esto a algunos chicos adolescentes que decían así, pero pastor, Dios quiere que nosotros glorifiquemos a Dios con nuestros estudios y que nos vaya bien, po. ¿Cómo yo no voy a estudiar el domingo para que me vaya bien el examen al otro día?
Entonces yo le decía, perfecto. Ahora déjame hacerte una pregunta. En la semana, ¿viste Game of Thrones? Sí, lo vi. ¿Viste The Walking Dead? Sí. ¿Cuántas horas pasaste en el Facebook o en el Instagram publicando, comentando? No, como unas 3 horas más o menos, tal vez más. Si todas esas horas tú lo hubieses usado para estudiar cuando debiste haber estudiado, no estarías de última hora el domingo con la excusa de es que tengo que glorificar a Dios en mi examen postpastal. O sea, a veces somos bien barzas también. Tomando un día que no es nuestro. Para cosas que no son nuestras. Entonces, Dios es sabio. Cuando Dios está diciendo, no te está dando una orden para echarte a perder la onda, ¿me entiendes? Dios no es un aguafiestas. ¿Tú lo crees? ¿Tú entiendes esto? Que Dios es un Padre amoroso que sabe lo que es mejor para ti y para mí. Entonces, cuando Él dice, separa este día para honrarme, para glorificarme, para servir a otros, llevando el Evangelio y anunciando a Cristo, para eso es este día. Este día es para eso, es para los asuntos del Señor. ¿Me siguen? Es para los asuntos del Señor. Ahora en un rato más vamos a tener los miembros, una asamblea. El domingo es también útil para eso. Para que podamos nosotros decidir asuntos de la iglesia. Pero si yo no tengo el hábito de separar bien mi domingo, ¿qué va a pasar? Que no me voy a poder quedar a la asamblea. ¿Por qué? Porque no tengo el hábito de separar el tiempo. ¿Se fijan lo problemático que es esto? Y el Señor nos dice que este día entero es de Él. Entonces, ¿cómo lograr descansar? Miren esto interesante. Este es el segundo principio. Siendo productivos cuando hay que trabajar. Simple, ¿no? Pero potente. Simple pero potente. ¿Cómo yo puedo descansar en el momento del descanso? Siendo productivo cuando estoy trabajando. ¿Y cómo yo puedo ser más productivo en el momento del trabajo? Ahí hay varias cosas que cada uno va a tener que ver. Voy a decir, es un principio, no son recetas esto, no hay receta. Principio. Tal vez tendrás que sacar redes sociales de tu celular porque las notificaciones llegan y te distraen. Puede ser. A mí por lo menos me ayudó eso. Saqué el Facebook del celular primero. Después terminé saliendo el Facebook, pero al inicio saqué el Facebook de la aplicación. Entonces ya no me llegaban notificaciones. ¿Sí? Entonces yo solamente entraba al Facebook si entraba por el navegador. ¿Sí? Si no, no entraba nomás. Y si no, no recibí ninguna notificación, no sabía lo que estaba pasando. Y ahora menos sé lo que está pasando. Las cosas pasan en el Facebook y yo no me entero. Claro que pasan de una cierta edad para arriba, sí. Los que usan el Facebook, ustedes saben. Entonces, así que este es el tema con respecto a cómo nosotros podemos ser más productivos. ¿Qué distractores tengo de lunes a viernes? ¿Cuáles son aquellas cosas que me están impidiendo? Piensa en otra cosa. Práctica, sumamente práctica, pero voy a decir, cada uno sabe. El desayuno. Mire, piensen en esto. Aquí hay nutricionistas que nos pueden orientar en eso. Un buen desayuno te permite trabajar mejor durante el día. Date el tiempo de tomar un buen desayuno. Y tal vez es un pequeño hábito que puede cambiar la productividad de tu día. Porque ya llegáis a la pega con un poco de hambre. Empezáis a trabajar y salís para ir a las máquinas vendedoras a comprar esas porquerías que me encima son puras porquerías que venden, ¿no? O sea, hay algunas que tienen como fruta, pero son raras. Son difíciles de encontrar. La mayoría venden puras porquerías. Y entonces pasa su Chocman, ¿cierto? A media mañana, su café. Entonces tengo la excusa perfecta para ir un cafecito más otro café. Cada cafecito son 20 a 25 minutos de pérdida de trabajo. Po. Pero si yo tomo un buen desayuno antes de salir de casa y tengo ese hábito, tal vez voy a tener una mañana por lo menos mucho más productiva. ¿Cierto? Entonces, no sé, son solo ideas. Aquí no hay recetas. Ya yo solo estoy dando ideas, soltándolas al aire. Pero el principio es este. ¿Qué me está impidiendo de ser más productivo? Porque ¿saben cuándo voy a descansar? Cuando yo llego el domingo o el sábado en la tarde y digo, hice lo que tenía que hacer. ¿Sí o no que uno descansa cuando tiene esa sensación? ¿Cierto? Pero ¿cuánto descansáis cuando no tienes esa sensación? Cuando la sensación es de constante pega pendiente, constante pega pendiente. Pero cuando tú vienes y dices así, ya está, hice lo que tenía que hacer, listo. Pero aquí viene una segunda cosa con respecto a esto.
Esto también tiene que ver con el corazón. También tiene que ver con el corazón. Hay veces en las que tú eres productivo, haces lo que tienes que hacer, pero entonces llega el momento de retirarse de la pega y tienes que retirarte nomás. Y chao, y la pega queda ya. Dios es Dios, Dios tiene control de todo, incluso de eso. Y me voy para la casa y en la casa estoy en la casa. Pero para eso se requiere fe. Confiar en que Dios está incluso en tu oficina. Confiar en que Dios está a cargo de las cosas que están ocurriendo en la empresa o en la institución para la cual tú trabajas. Dios está a cargo, Dios sigue estando a cargo. Dios es el que controla. Entonces llegó el momento de irse, uno se va nomás. ¿No es cierto? Había unos monitos, cuando yo era chico, creo que son más antiguos incluso de cuando yo era chico, lo cual es bien antiguo, de estos Hanna-Barbera, que habían como unas ovejas, y había que cuidar la oveja. Había un pastor de ovejas, un perro, ¿no? Era un perro así como que con la chasquilla le tapaba los ojos, ¿sí? Y había un lobo, ¿no? Que era un coyote. Entonces el coyote se quería robar las ovejas y el perro siempre estaba ahí pero partía con ellos marcando tarjeta porque llegaban a trabajar. ¿Se acuerdan de eso, no? No me acuerdo cómo se llamaban, pero hola Fred, hola Bill, ¿cómo estás? Bien. Y ahí van y se van a trabajar y entonces el trabajo de uno es tratar de robarse la oveja, el trabajo del otro es proteger la oveja. Ahí da la hora, ¿cierto? De que se tienen que ir para la casa y chao Fred, chao Bill, que te vaya bien, nos vemos mañana. Sería genial si tuviéramos esa actitud, yo creo, ¿no? Nos falta ser más Hanna-Barbera para las cosas. Nos falta venir y decir, hice lo que tenía que hacer, mi pega la cumplí y hice lo que podía en el día de hoy. Porque ese es el tema también. En tu conciencia, ¿estás claro que hiciste lo que podías en esas horas? Porque vuelvo a decirte, si perdiste el tiempo y fuiste poco productivo, evidentemente esa sensación de pega no terminada y de culpa con la que te vayas a la casa está bien merecida. Pero si no fue así, si tú trabajaste lo que había que trabajar, fuiste productivo en el tiempo que había que hacerlo, pero hubo algo que quedó pendiente para el otro día, pues quedó pendiente para el otro día. Si el mercado no se va a desplomar porque tú... ¿Me entienden? No, de verdad que no. ¿Sí? Simplemente uno dice, ya bueno, mañana me hago cargo de esto, mañana terminaré esto. Pero sé que trabajé lo que tenía que trabajar. Productividad. Estoy siendo productivo. John Piper dice una cosa súper importante sobre este tema en las redes sociales, que me llama harto la atención. John Piper dice, es una frase famosa, él dice, el Twitter y el Facebook, por lo menos mínimamente, van a tener una utilidad en el día final. Demostrar que la razón por la que orábamos poco no era falta de tiempo. Dios va a llamar al Twitter y al Facebook como testigos. Entonces cuando tú digas así, Señor, yo dediqué pocas horas de oración, pero es porque no tenía tiempo para orar. Entonces ahí el Señor va a llamar al Twitter y al Facebook y le va a preguntar, bueno, ¿es verdad esto? ¿Cuántas horas pasaba este fulano a la semana en el Twitter y en el Facebook? ¿Cuántas horas pasaba en el Instagram? ¿Se fijan? Entonces por lo menos esa utilidad va a tener como mínimo en el día final, en el día del juicio. Demostrar que la razón por la que oramos poco no era falta de tiempo. Y eso también es una actividad que hace tu día muchísimo más productivo. Orar. Comenzar tu día en oración. Comenzar tu día entregando al Señor todo lo que tú vas a vivir y todo lo que vas a hacer. Y diciendo al Señor, quiero que tú te hagas cargo de lo que voy a hacer. Tú me diste este trabajo, tú me diste este talento, tú me diste este don. Que sea para tu gloria, Señor. Quita de mí todo interés egoísta, todo deseo de querer yo, vanagloria, de querer que me reconozcan, porque ese no es el principal objetivo de mi pega. El principal objetivo de mi pega es que tú seas glorificado a través de ella. Y quiero ir con el corazón puesto en eso. Entonces, miren, dos cositas que pueden hacer tu día mucho más productivo. Un buen desayuno y un buen devocional. Y se pueden hacer juntos, al mismo tiempo. Miren, interesante. Y hace tu día más productivo. Pero ¿qué es lo que me va a permitir a mí tener un día más productivo? Porque es el segundo principio. Para poder descansar, en las horas de trabajo tengo que ser productivo. Entonces cuando venga el momento de descansar, voy a descansar piola, con la conciencia tranquila. Señor, hice lo que tenía que hacer. Hice lo que tenía que hacer. No voy a ahondar mucho más en esto, hay mucho más que decir, pero les quiero recordar el Salmo 127. Échenle una mirada y después pregúntenle al Benja, porque el Benja el otro día en la actividad de matrimonio nos predicó sobre este Salmo.
Y ese salmo es clarísimo con respecto a esto. Yo sé que es súper contracultural. Tal vez incluso en tu pego o en tu universidad te enseñaron todo lo contrario. Pero el Salmo 127 dice, tú terminaste tu día de pega y déjalo en la mano del Señor y vuelve al otro día a concluir. Déjalo allá. ¿Hiciste lo que tenías que hacer? Tranqui. Ahora está en las manos del Señor. Y mañana vuelves a ocuparte. Llegó el viernes, hiciste todo lo que tenías que hacer, ahí queda. El lunes lo retomas. Todo está en las manos del Señor. Salmo 127. Échale una mirada después a ese salmo. El tercer principio, pausa. Pausa. Primer principio, intencionalidad. Segundo principio, productividad. El tercer principio, pausa. O sea, pausar nuestras actividades. Verso 10. Mas el séptimo día es Shabbat. De nuevo está la palabra ahí. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Pausa. Eso de hecho significa literalmente la palabra Shabbat. ¿Sabían? Muchos piensan que la palabra Shabbat tiene su origen, o dicen eso, ¿no? Que Shabbat significa reposo, descanso. Pero Shabbat tiene una raíz en el hebreo, y la raíz de esa palabra es pausa. No es propiamente descanso, reposo. Y ustedes dirán, ¿y eso qué tiene? Bueno, tiene harto que ver. Porque cuando el foco de Dios está en descansar y no hacer trabajo o no hacer ningún tipo de esfuerzo, si ese fuera el foco, entonces evidentemente tendríamos que seguir un montón de reglas como las que seguían los fariseos o los modernos adventistas, ¿no? No puede encender el auto porque hace combustión. No, eso no lo hacen. Van en auto igual a la iglesia. Los adventistas son pillos. Porque dicen, no, yo no cocino porque cuando cocino hago combustión. Pero van en auto a la iglesia, que también hace combustión. No le había pensado eso, ya. Entonces, y uno empieza a preocuparse de esas cosas. ¿Qué puedo y qué no puedo hacer? Ay, pastor, ¿puedo o no puedo prender la tele el domingo? Mira, honestamente, nuestra regla en la casa es que no se enciende la tele el domingo hasta después del culto. Pero yo no puedo poner esa regla a ti. Es tu casa, es tu familia, lo que el Señor muestra a tu conciencia. Pero a nosotros el Señor nos dijo, esto hace bien, esto le hace bien a los hijos. Si van a hacer algo, van a prepararse, si van a prepararse, que se preparen leyendo una historia bíblica o algo antes de que nos vayamos al culto. Así van preparando su corazón y su mente para lo que va a venir. Para así poder estar preparados y llegar preparados al culto y llegar preparados a la clase. Tenemos que prepararnos. ¿Preparamos nuestro corazón para esto? Entonces, pausa, sin embargo, el significado. ¿Y qué significa pausa? No tanto que yo dejo de trabajar o dejo de hacer esfuerzos, sino que el foco en la pausa está en que yo dejo de hacer ciertas cosas para dedicarme a otras. Entonces ahí cambia un poquito. Porque ya no se trata de contar cuántos pasos puedo caminar, ¿me siguen? ¿Cuántos pasos puedo caminar el día del Señor? No, solo 100 pasos. Más de 100 pasos es pecado. No. Tal vez vaya a caminar 300, 500, tal vez vas a caminar más de lo que caminas de lunes a viernes. Pero vas a caminar ¿para qué? Para que el Señor sea glorificado, para servir al prójimo. ¿Para qué vas a caminar todo eso que vas a caminar? Para anunciar el Evangelio, para ir a visitar un hospital, para ir a visitar a alguien que está en la cárcel, para ir y compartir la palabra con alguien que lo necesita. Y uno va a decir, oye, pero este domingo no descansé mucho en términos de cuánto trabajo, esfuerzo. Y dice, claro, no. Pero ¿saben dónde descansé? Mi corazón. Porque no estuve haciendo lo que siempre hago. ¿Y qué es lo que siempre hago? Las cosas que me traen beneficio a mí. Dios quiere que un día a la semana dejemos de hacer las cosas que nos traen beneficio y satisfacción personal. Y busquemos aquellas cosas que traen beneficio para el reino y gloria a Dios. Un día a la semana que lo separemos para aquellas cosas que explícitamente benefician al reino y tal vez para ti no implican ningún beneficio. Hay hermanos aquí que los domingos van a visitar un centro de rehabilitación. Hay hermanos aquí que cada cierta cantidad de domingos van a visitar a un hermano a la cárcel, a Colina 2. Un hermano que no tiene visita, su familia no lo viene a ver. Así que un matrimonio de nuestra iglesia, por así decirlo, lo adoptaron. Y una vez al mes van a verlo, le llevan una mercadería con cosas, oran, conversan con él. Son su familia de la fe. Alguien que no tiene familia que lo visite.
tú también puedes involucrarte en eso. El domingo puede ser el día para ir al hospital, como vamos a hacerlo, a donar sangre. Claro que si uno va todos los domingos va a quedar seco. No, de hecho no se puede, ¿no? Es cada cierto tiempo, ¿cierto, Joana? Entonces, pero por ejemplo, el domingo puede ser usado para esto. Entonces, algunas personas dicen, oye, es que el domingo me levanto más temprano. Si ese no es el drama. La pregunta es, ¿para qué te levantas temprano un domingo? ¿Para que las sillas estén puestas en el lugar de reunión? ¿Te trae un beneficio directo hacia ti? No. ¿Te trae alguna satisfacción directa personal? Probablemente no. Probablemente, no lo sé. Tal vez sí, pero probablemente no. Pero estás sirviendo de manera explícita al Señor. Tu trabajo, tu esfuerzo, lo que caminaste, a la hora de la que todo eso fue para que el Señor sea glorificado en un culto, donde el centro es Él y no tú. Y eso es maravilloso, tener un día donde por fin yo hago cosas, pero el que recibe todo el reconocimiento no soy yo. El que recibe el reconocimiento es el Señor. Y ese es el propósito del día del Señor. La pausa debe ser intencional. De nuevo, por eso el primer principio de la intencionalidad. Todo aquí para adelante es intencional. La pausa debe ser intencional. Y mientras a más personas de la comunidad logremos involucrar, mejor. Porque Él dice que toda tu casa tiene que servir al Señor. Toda tu casa tiene que guardar el día del Señor. Entonces no existe eso de, les quiero decir, papás, tu hijo vive bajo tu techo y todavía eres tú quien le paga sus cuentas, quien lo alimenta, quien le pone la comida en el refri. Tu hijo tiene que guardar el día del Señor contigo. Tu hijo no tiene opción. No, yo no quiero guardar el día del Señor, dice el cabro. Bueno, págate tus propias cuentas, págate tu arriendo. Y ahí veis tú cómo lo hacían tu regla, tu casa, tus reglas. Pero aquí, en esta casa, estas son las reglas. Estas son las reglas. ¿Sí? Y en nuestra casa, que ustedes que nos conocen saben que es así. Incluso cuando alguien no es del núcleo familiar y se viene a vivir con nosotros, tiene que seguir esa regla. El domingo es el día del Señor. Y vamos todos, incluyéndote a ti. Si no estás dispuesto a eso, busca otro lugar. Pero aquí servimos al Señor. Entonces, eso es lo que nos está diciendo. ¿Y por qué hacemos esto? No porque, somos bacanes, somos santurrones, no. El verso 10 me dice que tiene que ser así. Po. O sea, ¿hasta cuándo? Como que le sacamos doramos la píldora, ¿cierto? Le sacamos la vuelta, le damos la manera como de interpretar. Y el verso 10 es súper claro. Si tú eres dueño de casa, si tú eres padre de familia, si ustedes como matrimonio son el matrimonio que tiene, ¿cierto?, la autoridad en esa casa, entonces todos los que están bajo esa autoridad deben seguir esta regla. El domingo es el día del Señor y no hay opción. No, mamá, es que estoy cansado. No, papá, es que estoy cansado. Próximo domingo acuéstase más temprano. Pero ahora lávate la cara y vámonos. Y se acabó. Y se acabó nomás. Y así es. ¿Sí? Entonces, y después uno dice, oye, ¿y cuántas cosas yo me perdí por ir los domingos en la mañana a la iglesia? ¿Saben cuánto me perdí cachureo? Un gran aporte a la cultura de cualquier niño. ¿Y qué gané? La historia de José, de Abraham, de Jacob. No sé usted, yo creo que gané. Yo creo que mi mamá hizo bien su pega en eso. Gané. Es mucho mejor eso que la epidemia, ¿me entiendes? ¿Sí o no? ¿Sí? Muévame el pollo, por favor. Eso yo lo vine a descubrir como con 18 años. Yo no sabía que existía eso. ¿Verdad? Yo no sabía. ¿Sí? Entonces, mire qué interesante cuando nosotros realmente consagramos el Día del Señor, se genera incluso una contracultura dentro de nuestra sociedad. Y aquí Él dice, incluso el extranjero que está dentro de tus puertas, dice el Señor. De alguna manera, el Señor quiere que el Día del Señor sea lo más amplio posible. Es un mandato creacional y es un mandato para toda la sociedad. Y aquí yo les propongo algo súper interesante. Yo no estoy diciendo que como cristianos no podamos unirnos en otras iniciativas. Creo que iniciativas muy valiosas y iniciativas muy importantes, muy importantes. Proteger la vida del bebé que está en el vientre, súper importante, no me cabe duda de eso. Y hay muchas iniciativas muy importantes. Pero hay una iniciativa, por ejemplo, que nosotros como cristianos estamos súper ausentes y es nuestra, que el domingo sea feriado irrenunciable, todos los domingos. ¿Se han puesto a pensar en eso?
Ustedes dirán, no, nuestro país nunca va a prosperar. En Alemania es así. Se las dejo ahí nomás. Un país pobre, ¿no? Sin desarrollo. Y ha sido así por siglos. Es feriado, no abre el supermercado, no abre mall. Feriado irrenunciable. Solamente si alguien es el dueño de un local y lo puedan atender y abrir. Igual que un feriado. Y los servicios básicos, obviamente. ¿Cierto? Los hospitales, las clínicas, obvio, ¿no? Se hacen turnos. Todos los domingos es como un feriado renunciable. Por siglos fue así en Inglaterra. Por siglos fue así en Estados Unidos. Me contaron una historia. No, en realidad la leí. ¿Ustedes saben por qué el helado de McDonald's se llama Sunday? Sunday, ¿cierto? Domingo. Obviamente cambiado con una letrita ahí, pero viene de domingo, viene de Sunday. ¿Y por qué? Esto es Reader's Digest. Uno aprende cosas ahí en esa revista, ¿no? No se culturicen solo con eso, sí, ¿eh? Porque es poco. Hay que ir más a fondo. Y la historia del Sunday es porque se creó por fin la tecnología, porque los helados que se hacen con leche duraban solo el día. Por eso el famoso camioncito de helado que siempre aparece en las películas gringas, porque se hacía en la mañana temprano el helado y se tenía que vender durante el día, porque después ya se derretía y se echaba a perder. Entonces se hacía la cuota de helado para el día y se le vendía a todos los niños, pasaba el camioncito con la campanita y llegaba acá y ahí todos los niños compraban helado. Perfecto, esa era la costumbre. Y un día alguien tuvo, ¿cierto? Y se desarrolló la tecnología para poder preservar el helado sin que se echase a perder tan rápido, podía durar por lo menos un par de días. Entonces se podía vender el sábado, pero te duraba hasta el domingo. ¿Por qué? Porque el domingo el camión de helados no pasaba. Pasaba solo hasta el sábado. Y por eso al helado le pusieron Sunday, un helado que duraba hasta el domingo. Qué interesante, ¿no? Reader's Digest. Entonces, pausar lo que yo hago para mí, para mi propio lucro, beneficio, satisfacción, a fin de hacer lo que tenga que hacer, el esfuerzo que haya que hacer, tal vez va a ser más pega que otros días de la semana, pero hacerlo para que Dios sea glorificado, el reino avance, la iglesia proclame, no sé, para eso el día del Señor. Finalmente, el último y cuarto principio, centralidad de Dios. Y como suelen decir los gringos, en último lugar, pero no menos importante. ¿Cierto? En último lugar, pero no menos importante. De hecho, todo lo contrario, lo más importante. La centralidad de Dios. Miren el verso 11. La razón de Dios. Es muy interesante porque Él dio el mandamiento, dijo cómo se cumplía. ¿No les parece completo el mandamiento? Dio el mandamiento, dijo cómo, y al final da un por qué. Por si fuera poco. Con los otros mandamientos en general no hace eso el Señor, ¿no? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué verbos vemos ahí? Vemos hizo, cielos, tierra, mar, todas las cosas que en ellos hay. Hay un verbo, pero se refiere, ¿cierto?, a las cosas que existen. ¿Y qué más? Reposó, ahí está la otra acción. Dios hizo, reposó, bendijo y santificó. Todos estos verbos, ¿quién es el sujeto? Dios es el sujeto de estos verbos. Dios está ejecutando. ¿Dónde está el centro del verso 11? En lo que Dios hizo. En lo que Dios hace. Y aquí, mis queridos amigos y hermanos, está lo más importante para que tu corazón descanse. Recuerda que lo más importante no es lo que tú haces, es lo que Dios hace. ¿Te creís una persona con mucha pega? Uy, que yo tengo muchas responsabilidades, pastor, no tienes idea. Conversa un ratito con Dios y pregúntale cuáles son las responsabilidades de Él. Él sí que tiene pega. De hecho, te voy a dar una noticia. Si no fuera porque Él hace la pega, la tuya no funcionaría. Salmo 127 de nuevo. Después le preguntan a Benja, ¿ya? Que Benja ahora es doctor en Salmo 127. Muy buena predicación el otro día, muy buena, realmente, excelente. Lo desglosó punto por punto todo el Salmo. Y efectivamente el Salmo 27 dice eso. Si el Señor no hiciera esto, en vano trabajaríamos. Si no fuera el Señor el que edifica una casa, los albañiles trabajarían en vano.
Si no fuera Dios quien sana y quien pone a trabajar las células, todos los que trabajan en el área de la salud harían en vano su pega. Si no fuera Dios el que hace que las conexiones neuronales en los niños funcionaran, todos ustedes que trabajan en el área de la docencia y en el área de la educación harían su pega en vano. Es Dios quien enseña, no tú. Tú eres un colaborador de Dios. Dios te invita a ser parte. Si no fuera Dios, que en medio de mucha injusticia y maldad de este mundo, alguna justicia permite que exista, los abogados harían su pega en vano. Pero ¿por qué algo de resultado hay? Porque Dios, a pesar de toda la maldad y el pecado de este mundo, permite que haya vislumbres de justicia en un mundo caído. Entonces no importa, y eso aplica para cualquier pega, la pega del pastor con mayor razón. Sino, ¿quién es el que convierte? El Señor. ¿Quién es el que convence de pecado? El Señor. ¿Quién es el que por su benignidad guía al arrepentimiento? El Señor. Entonces, ¿qué hago yo aquí? Dios me mandó que estuviera aquí. No sé en realidad qué hago. Solo sé que Dios me mandó y me dijo, dile esto. Y yo estoy aquí diciéndole esto. Pero a tu corazón el que habla es el Señor. Y a tu corazón el que lo convence es el Espíritu Santo. Entonces todas las pegas que nosotros hacemos son así. Es Dios quien lo hace. Es Dios quien permite eso. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué es lo que nos está diciendo el verso 11? Recuerda un día a la semana. Un día a la semana, porque durante la semana no nos damos cuenta, nos dejamos llevar por la máquina, la vorágine. Pero un día a la semana, intencionalmente separa tiempo y espacio para pensar en lo que Dios hace. Para meditar en lo que Dios, aquello de lo que Dios se hace cargo. Para meditar en los atributos y cualidades de Dios como trabajador. Y Él es trabajador perfecto. Dueño de todo, lo domina todo, lo controla todo y lo hace funcionar todo. A Él sea la gloria, porque si Él no hiciera nada, nosotros tampoco existiríamos. Él es el que hace todo. Si Él no hiciera lo que hace, mi trabajo sería en vano. Pero algo he logrado, un paso avancé. No sé si fue mucho o poco, tal vez fue una semana productiva, tal vez no tanto. Pero si algo hiciste, Dios lo hizo, no tú. La gloria sea a Él. Y entonces dejas de estar centrado en ti mismo y pensar que esto depende de mí, porque yo trabajo, yo hago el esfuerzo, yo estoy a cargo, yo soy el responsable. Deja de decir eso, es Dios el responsable. Un día a la semana deja de decirlo. Y un día a la semana recuerda, Él es el responsable, Él está a cargo y Él lo hace todo perfecto. El centro es Él. Centralidad de Dios. Centralidad de Dios. Celebrar que Dios está a cargo. Po. Incluso la invitación del Día del Señor es a eso. Po. A celebrar que Él está a cargo. Nos juntamos aquí en este salón caluroso justamente a recordar, de hecho un salón de fiesta, ¿no? Miren qué adecuado. ¿No les parece adecuado? A mí me parece súper adecuado para el Día del Señor. Esta es una fiesta donde recordamos quién es el que realmente está a cargo. Y aquí el Señor nos dice que Él consumó la obra de la creación. En 6 días consumó la obra de la creación, así que el 7º descansó. Esto es muy heavy. Porque literalmente lo que Dios hizo en la creación, revisa en el Génesis, fue que Él vino, creó todo. Todo, los cielos, las galaxias, las estrellas, separó la tierra del agua y trabajó aquí en la tierra y hizo de todo, hizo florecer los campos, hizo que brotaran animales y todo eso, y después vino y plantó un huerto, dice. Vemos a Dios trabajando como un jardinero. Plantó un huerto, puso árboles de toda clase, lo alimentó con los ríos más bacanes que habían, creó al hombre y lo puso allí. Y le dijo, ahora ayúdame a cultivar esto que yo planté. Así es siempre con todos nosotros hasta el día de hoy. Es Dios quien preparó ese jardín donde tú trabajas de lunes a viernes. Tal vez no un jardín muy bonito, tal vez el jardín tiene un jefe porquería, no lo sé. Pero ese es el jardín donde Dios te puso. Tu deber, cuidar y cultivar lo que Dios plantó y aquello que Dios hace que produzca. Porque es Dios quien produce. Dios hace que produzcan los árboles. Dios hace que produzca este jardín. La centralidad es de Él.
Y yo quiero decirte esto. No hay descanso. Recuerda esto. Este día y este mandamiento sobre el día del Señor no se consiste simplemente en separemos un día para descansar. Separemos un día para ver Netflix. No. Se trata de un día para meditar en Él. ¿Por qué es así? Ustedes, ¿por qué es así? ¿Por qué Dios hace eso? Y de nuevo empezamos a sospechar de Dios. Qué necios somos, ¿no? ¿Por qué Dios? ¿Qué hago a fiesta, Dios? Yo quería hacerme una maratón de Stranger Things el domingo. Y ahora tengo que ir al culto. ¿Cómo es la cosa? Meditar en Él. ¿Por qué? Porque Dios sabe que es eso lo que te va a dar descanso. Mira, sigue esta lógica. No hay descanso en toda su profundidad. Ahí simplemente donde hay más horas de sueño o más horas de Netflix. El descanso solamente es real cuando empapa hasta lo más profundo de tu corazón. ¿Y cómo el descanso puede empapar lo más profundo del corazón? Porque el descanso es como una lluvia fresca que cae sobre la tierra seca. Cuando meditamos, agradecemos y celebramos el carácter y las obras de Dios. Entonces el corazón descansa. Por eso yo te doy firmado esto. Quedarte en la casa durmiendo no te va a dar el descanso que te da estar aquí escuchando su palabra. Porque lo que tú necesitas no es dormir más. Lo que tú necesitas es recordar que Dios está a cargo. Y eso no lo tendemos a recordar por nosotros mismos. Menos acostado en la cama. Menos viendo Stranger Things. ¡Qué buena! Pero tenemos otros días y momentos para verla. Pero si estamos aquí recordando que Dios consumó su obra de creación y que Él es sustentador de la creación, entonces mi corazón puede descansar. De que no es en vano que yo me levante el lunes y que sea un albañil, que sea un trabajador de cualquier tipo, porque Él construye. Pero no solamente eso, Dios consumó su obra de redención también. Y con esto yo quisiera concluir. Vuelvo a decirte, hay distintas causas para el estrés, la depresión o la ansiedad. Y tal vez las causas que tú tienes son por otras razones y otros factores. Y sin duda alguna, los profesionales van a ayudarte en ese sentido. Pero tal vez, si una buena parte de tu estrés es porque tu corazón no descansa en Él. Si una buena parte de tu ansiedad es porque tu corazón no descansa en Él. Si incluso eso se ha transformado y se ha prolongado en el tiempo, transformándose en una depresión, porque tu corazón sigue pensando que tú tienes el control. Entonces el Señor te dice a ti hoy, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Jesús nos invita a descansar en Él. Desde la cruz, ¿qué fue lo que Él dijo cuando Él clamó en la cruz? Consumado es. La obra está terminada. Consumé la obra. Consumado es. Entonces el Señor te dice, yo ya hice lo principal. Yo ya hice lo principal. Descansa en mí. Cristo ocupó nuestro lugar en la cruz. Cristo resolvió nuestro principal problema en la cruz. Canceló nuestra culpa, canceló nuestra deuda, nos dio nueva vida gratuitamente por su sangre. Y Cristo desde la cruz nos dice, descansa en mí. ¿Y qué es lo que el Señor nos dice? Y aquí está la razón para que tú puedas descansar. Dios te dice esto, ¿sabes qué? No necesitas ser perfecto, porque Cristo lo fue en tu lugar. ¿Sabes qué? No necesitas ser el mejor trabajador, porque Cristo hizo toda la obra en tu lugar. ¿Sabes qué? No necesitas ser el mejor papá, el mejor esposo, la mejor esposa. Descansa en Él. Él es perfecto para que tú no tengas la obligación de serlo. Él fue perfecto para que tú y yo no tengamos la obligación de serlo. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama justificación por la fe. Una de las doctrinas más preciosas que nos enseña la Escritura. Que Él, Jesucristo, el justo y perfecto, murió en nuestro lugar, ocupando el lugar de pecadores, para que ahora los que creemos en Él seamos justos y declarados justos ante el tribunal del Señor. Él tomó nuestro lugar literalmente. Así que yo te pregunto, ¿qué es lo que consume tu corazón de cansancio? Piénsalo bien.
Porque tal vez no son las horas de pega. Lo que consume tu corazón de cansancio no es el jefe penca que te tocó. Lo que consume tus horas de cansancio es que tú estás buscando en tu corazón ser algo que no te corresponde ser. Ser el trabajador perfecto que resuelve todo. Y Dios te dice, no tienes que ser eso. Yo no te creé para eso. Y es más, Él ocupó nuestro lugar, siendo perfecto en nuestro lugar. ¿Qué es lo que consume tu corazón de cansancio? Tratar de ser un buen esposo. Tratar de ser una buena esposa. Tratar de ser un buen padre. Tratar de ser productivo. Tratar de ser un buen profesional. O incluso tal vez los más santos de ustedes ser un cristiano ejemplar. No, yo quiero ser un cristiano ejemplar. Cristo nos dice, no necesitas hacer ni ser nada de eso para ser amado. Tú ya eres amado y aceptado allí donde estás. Tú ya eres amado y aceptado sin necesidad de grandes esfuerzos para ser el mejor. Dios ya te amó, Dios ya te aceptó y en la persona de Cristo te redimió y te hizo suyo y te adoptó como su hijo, gratuitamente. Y ahí entonces uno se pone a pensar, y entonces, pastor, ¿cuál es la motivación para obedecer la palabra? ¿Cuál es la motivación para obedecer los mandamientos? El Señor no solamente nos hace descansar de la obligación de ser de tal manera para ganar aceptación, sino que el Señor también trabaja en nuestro corazón. Miren esta promesa del Señor en Filipenses 1:6. Aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces el Señor va a hacer de ti un mejor padre. Va a hacer de ti un mejor esposo. Va a hacer de ti una mejor esposa. Si descansas en Él. Para que Él se haga cargo y Él moldee. Pero mientras sigas tú con tu esfuerzo y con tu labor pensando que eres tú el que va a lograr estas cosas, evidentemente no estás descansando. Entonces, por eso este cuarto principio es con el que terminamos y el principio final y más importante, la centralidad de Dios. Cuando separemos tiempo para descansar, aprovechemos ese tiempo para meditar en la inmensidad del Dios que tenemos. Aprovechemos ese tiempo para meditar en los atributos que Dios tiene. Cuán gloriosos, hermosos y majestuosos son esos atributos. Cuando tengamos tiempo para descansar, aprovechemos de recordar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Cómo Él pagó el precio, cómo canceló la deuda y cómo nos hizo sus hijos solo por gracia. Y entonces un corazón descansado va a trabajar bien. Va a trabajar mejor. Y cuando el lunes suene el despertador, no solamente el cuerpo, la mente va a estar descansado. Más importante, el espíritu, el corazón va a estar descansado. Listo para enfrentar una nueva semana, un nuevo día, sabiendo que las cosas dependen de Él y no de mí. Sabiendo que los resultados están en las manos de Él, no en las mías. Por eso es tan importante el día del Señor. Espero que podamos comprender la importancia de Él. Lo bien que nos hace. Porque Dios es bueno. Su misericordia es para siempre. Él es lento para la ira, pero grande en misericordia. El Señor no va a exigir de nosotros algo que nos dañe, que nos quiebre, que nos corrompa. Todo lo contrario, el Señor exige de nosotros solo aquello que nos edifica, que nos hace bien, que nos hace florecer. Así que dejemos de relativizar este mandamiento. Somos buenos para relativizar el cuarto mandamiento. No lo relativicemos. Tomémoslo en serio. Y el Señor se va a hacer cargo de lo demás. Porque recordemos, aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará. ¿No les parece maravilloso ese versículo? Está diciendo que puedo descansar porque Él trabaja. Eso está diciendo literalmente. Puedo descansar porque Él está trabajando en mí. Aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tú puedes descansar porque Él está a cargo. Descansa en Él. Oremos. Gracias, Señor, porque nos das tu palabra.